Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía, así como todos los martes en este horario a las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo desde los estudios de TV OCAT, aquí en la zona de la cultura. Estamos aquí platicando, vamos a platicar unos temas de bastante interés. Pero antes que otra cosa, déjenme decirles a ustedes de que en este estudio de TV OCAT está precisamente el canal de la universidad, y también nos puedes ver, si gusta, vernos en Canal 35 de TV Abierta, o si nos quiere ver en cable, estamos en el Canal 9, pero también si va manejando su coche, escúchenos en Radio OCAT, en el 107.3 de FM. Y estos temas que vamos a platicar el día de hoy tienen muchísimo interés en la economía del país, del Estado, y bueno, interés en toda la comunidad de Tabasco y del país. Por ejemplo, vamos a analizar hoy esos acuerdos que no llegaron a ningún acuerdo en la primera ronda del Tratado de Libre Comercio. Vamos a platicar muy sabrosamente acerca de los clústeres, con el maestro Arturo Martínez Escobar, que tenemos un excelente amigo de nosotros, compañero profesor de la SEA. Pero antes de continuar hablando sobre estos temas, me gustaría presentar aquí a quienes nos acompañan martes con martes en este programa Aprendamos Economía. Maestro Bolívar. Sí, buenas tardes, amigos. Les invito a quedarnos con nosotros. El tema, como bien dices, es interesante y con un invitado especial. Leonardo. Pues buenas tardes, como todos los martes, en este esfuerzo que hace la División de Ciencias Económicas Administrativas de la UJAT, con este programa donde lo único que buscamos el grupo de maestros que participamos es reflexionar, analizar y comentar los principales temas de carácter económico. Hoy no va a ser la excepción. Pues mira, siempre presentamos cuando empieza tu sección o que invitamos en el programa. Pues queremos adelantar tu presentación, mano, porque ya estás aquí a cuadro con todos nosotros. Okay. Y permíteme presentar al maestro Arturo Martínez Escobar, excelente amigo y profesor de la SEA. Es un profesor que estudió las relaciones comerciales, hizo una maestría en administración, aparte una especialidad en comercio internacional, y es doctor en planeación estratégica y dirección de tecnología. El maestro Arturo ha hecho muchísimos estudios, un montón de diplomas. Un ensayo me mandó acerca de su currículum. Es una gente muy preparada, ha estudiado muchísimo, un desarrollo profesional que es impresionante a nivel sector público, sector privado. Y bueno, hoy es actualmente profesor de la SEA, da clase en los posgrados. En fin, maestro, ¿qué más puedo decir de ti? De parte de la aprecio que tenemos aquí en la SEA. Pues bienvenido al programa. Antes que entremos a hablar sobre tu tema, el clúster, permítanos hablar un poco sobre este tema. Adelante. Del Tratado de Libre Comercio algo importante, es ¿sí? Un maestro joven. Además, bueno. Gracias. No, ya te lo destacaste, ¿no? Qué bien. Pero gracias. mira, de todas maneras, si tienes a la plática, entra con nosotros a la plática. Claro que sí, gracias. Arturo, pues bienvenido aquí a tu programa, hermano. Bueno, al rato entramos a hablar contigo de ese tema tan importante de los clústeres. Gracias por la Pero invitación. antes de otra cosa, vamos a hablar un poco sobre el Tratado de Libre Comercio, porque se tornó interesante esta primera ronda que se hizo allá en Washington el 16 al 20 de este mes. Y realmente los acuerdos llegaron a desacuerdos porque no se acordó nada. Fue un encuentro bastante ríspido entre los negociadores de Estados Unidos, con los de Canadá y con los de México. Y ahí estuvieron negociando cosas que no, el desacuerdo muy grande que tiene el gobierno de Donald Trump contra el TLC, precisamente el déficit comercial que tiene. Y yo revisaba unos datos, Hilardo Bolívar, maestro, en que se queja que el déficit es de $53 mil millones. Revisando, 63. bueno, ¿sabes cuánto tienen con China? $383 mil millones es el déficit comercial con China. Inclusive leía por ahí de que ya le va siendo casi la primera economía del mundo los chinos, y pensaba el Fondo Monetario, porque entre sus reglas tiene establecido esto, de que donde sea la primera economía del mundo, ellos se trasladan a ese país. Y declaró Christine Lagarde, que dice que
están pensando seriamente trasladar las oficinas del Fondo Monetario a China. Entonces yo creo que por ahí, eso sería otro tema en otra ocasión, que tocaríamos nosotros para esa parte, pero sí, no nos metamos, es comentario en el programa ahorita, ¿no? Está muy en chino. Está muy en chino. Bueno, son las reglas que establece según Christine Lagarde. Bueno, vamos a hablar del Tratado de Comercio. Hay que descifrarlo, ¿no? Empezamos con eso. Dejo el tema en la mesa sobre el libre comercio. Bien. Bolívar, adelante. Bueno, yo pienso que, bueno, tiene razón, el acuerdo es que no hubo acuerdo. También la negociación muy ríspida, pero sí acordaron la resolución lo más pronto posible, que ahora inicia el viernes. Lo raro es que antes de esta no sonaba el Twitter de Trump. No sonaba, pero cuando se destapó, bueno, qué loco está ese hombre. Bueno, el acuerdo es que no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. El único acuerdo que hubo es que la siguiente ronda que tenemos el próximo El viernes. este viernes, va a ser aquí en la Ciudad de México, en este país, y se van a reunir para seguir acordando y llegar a un acuerdo a ver en qué. En el caso de Estados Unidos ganar. Sí, lo importante Él aquí, pide todo eso para lo él. importante aquí es que el acuerdo tiene que ser ya en este año. Por eso, No hay pero más. yo voy a adelantar un poco sobre lo que te dije antes de entrar a cuadro, Gilardo, en el tema de que el domingo este hombre mandó un tuit así a la prensa. Estaba el gran problema que tienen ahorita en Texas de la inundación terrible que tienen por el huracán. Terrible. Y avisa que se aceleren los acuerdos para que no haya acuerdo porque se sale de Estados Unidos del TLC. Gilardo, te doy la palabra. Bueno, yo no comparto la opinión de que no hubo acuerdo. Yo creo que en una mesa de negociación tan ríspida como es este fenómeno del TLC, Claro. Lo primero que había que poner sobre la mesa era la postura de cada país. Yo creo que la primera reunión que tuvieron en Washington fue para eso, o sea, que cada uno de los países integrantes del TLC dijeran, estos son mis puntos a tratar. Tan así que se filtraron muchos de ellos y también firmaron un acuerdo de confidencialidad para que un país no hablara de lo que el otro país presentara, sino Claro. que comentara lo propio de lo que él iba a presentar. Es decir, México puede hablar de lo que llevaba a la mesa, pero aún así no se filtró nada. O sea, yo creo el hecho de acordar acelerar las reuniones Fue el acuerdo que hubo. empieza por las cosas más sencillas el próximo 1 de septiembre, del 1 al 5 creo que es las reuniones, y luego irse a Ottawa y luego regresar a Estados Unidos. Lo único que está reflejando es que en cada una de estas reuniones, pues me imagino que ya definieron cuáles son los puntos a tratar en esas mesas. Y van a empezar, como en cualquier proceso de negociación, por lo más fácil, por donde menos tengan choque, y van a ir dejando al final las cosas más complejas que requiere todo un proceso de consenso y de participación, no solamente de los negociadores, sino de las actividades o los que encabezan las actividades productivas de cada uno de estos países. Yo creo que así más o menos está delineada este proceso. Lo que hizo este señor el domingo de aventarlo, bueno, es parte de la negociación. Todo el mundo conoce al señor que actúa bajo presión, él quiere negociar bajo presión. ¿Y qué presión más dinámica que decir, voy a iniciar La presión la que más actúa separación? es decir esto, la separación. La separación, porque la separación son 6 meses y durante esos 6 meses, pues yo les digo, nos vamos a salir independientemente de que las mesas de negociaciones estén trabajando y si estén de acuerdo México y Canadá, porque si Donald Trump pone esa posición de decir, inicio mi proceso de salida, que también es muy polémica, muy discutida, porque dicen que él no tiene esas facultades, sino que tiene que ser el Congreso. Entonces, a lo mejor el señor va a quedar en ridículo, como hizo con la prohibición de los musulmanes, de todos estos países que entrando prohibió su entrada, y yo creo que eso lo están midiendo, pero van a seguir presionando. Yo creo que el TLC va avanzando, que hay riesgo de que Estados Unidos se salga, claro que va a haber riesgo por la postura
no solamente del presidente, sino por el grupo negociador. Por la postura, no, mira, la parte rígida de Estados Unidos, porque México y Canadá muy cordiales. Es decir, la posición rígida es de Estados Unidos. Que le salga, o sea, no va a depender de Trump, pero sí el acuerdo es lo más pronto posible. O sea, yo creo que ahora en esta segunda y en la tercera van a agilizar esto. Tiene que terminarse en este año. No necesariamente. Sí, porque, mira, tanto así es que también Estados Unidos tiene elecciones el próximo año. Por eso, el calendario político. México está caliente en las elecciones. A Estados Unidos le preocupa las elecciones del próximo año porque ellos tienen definida su cobertura gubernamental. El problema es el país. El próximo año hay elecciones. Por eso, pero no es presidente. Aquí sí. Aquí se juega la presidencia de la República el próximo año. Entonces yo creo, más que salirse, más que no hubo negociación, es que no, la negociación fue que se negoció una próxima reunión. Y esa próxima reunión, lo único que se logró ventilar, que leí por ello, fue de que el Consejo Coordinador Empresarial de México dijo, no entre negociaciones los salarios. Porque lo que pide Canadá y Estados Unidos es negociar en la cuestión de los salarios y las condiciones de empleo. Entonces, ellos están presionando para que los salarios de los trabajadores, en particular de la industria automotriz, la lleguen a equiparar con lo que pagan ellos. Y ahí es donde está trabándose esa parte. La otra parte que sigue sonando es la parte del artículo 19 de las controversias, que también no es aceptada por parte de Canadá. Fíjate dos cosas, Canadá no acepta esa parte de la controversia y México la cuestión de los salarios. Van a seguir tocándose esos temas ahí en la cuestión de origen también, que se requiere, porque hay muchas cosas que entran de China por la vía de España, de Europa a México. Sí. De una vez tocamos el tema de esta empresa que vende ropa, con la famosa señora esta que vende ropa, con Z. Entonces, esa señora, ¿sabe qué hace? Fabrica su ropa en China, baratísima, la meten a España, y como hay un tratado de comercio con un acuerdo con Europa, con la Unión Europea, llega por esa vía a México y va de muchísimas cosas de fisco. Entonces vemos nosotros que por ahí, por un lado tienen razón que se acuerde esas partes porque el origen también lo golpea. El hecho es que el Tratado de Comercio de este país con Canadá y Estados Unidos se tiene que llegar a un arreglo al final de cuentas, aunque haya cierta incertidumbre en este momento. La política económica que maneja el gobierno de Donald Trump está prácticamente en ese tenor. Llegar a un acuerdo comercial en el próximo año. Bueno, regresando, seguimos platicando sobre el tema, ¿les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos platicando muy sabrosamente con el maestro Arturo, con Gildardo y con Bolívar sobre este tema del Tratado de Libre Comercio. Pero si gusta llamarnos aquí al estudio, tenemos un teléfono aquí que es el 358-1596. Llámenos, sugiéranos algún tema en particular, o saludando o opinando sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Y también si nos quiere ver a través del cable en el canal 9 y si va manejando su coche, escúchenos en el 107.3 de FM. Estos temas que disertamos aquí, que tratamos en este programa de Aprendamos Economía, pues de alguna manera directa o indirectamente nos daña o nos afecta a todos nosotros. No voy a decir yo no compro dólares, ni importo nada, pero muchas de las cosas que compramos nosotros, que consumimos nosotros, se traen del exterior y por eso decía hace un ratito, directa o indirectamente nos afecta esta situación del Tratado de Libre Comercio, porque hay cosas que vendemos a Estados Unidos, Canadá y a otras partes del mundo, pero también nosotros importamos muchísimas cosas que vienen a cubrir todas las necesidades que nosotros tenemos aquí en este país. Pero seguimos platicando sobre este tema y nos quedamos a la mitad sobre lo que es el libre comercio. Maestro Arturo, si gusta una opinión sobre este tema, porque te hemos quitado las palabras. No, pues, pues yo lo que considero es que la salida que debe de tener Estados Unidos debe ser sin afectar a un tercero que es México y es Canadá. Pero siempre debe ser aprobada, como decíamos, en el caso de Estados Unidos es por el Senado, ¿verdad? O no por el Congreso. Por el Congreso, el caso de México es por el Senado. Así es, entonces yo creo que eso es lo importante que se analice, ¿no? Realmente el efecto que puede tener en un momento dado, si así fuera, ¿no? Pero en mi concepto,
yo visualizo que no. Estados Unidos, Donald Trump ha utilizado mucho el amedrentar, el amenazar, pero realmente ahora lo podemos ver, ¿no? Resulta que, no sé si ustedes escucharon cuando dijo que el muro lo va a pagar Estados Unidos. Así de necio con esa Sí, parte, ¿no? siguiendo de necio, pero ya, aunque lo pague Estados Unidos, lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante de esto es que el TLC ha beneficiado de una u otra forma. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y hay muchos sectores en los que Estados Unidos no podría dejar de ir a México porque lo abastece, sobre todo en productos de primera necesidad. Sobre todo que le armamos sus coches aquí en buena calidad y baratos, ¿no? También como tú manejabas hace rato, por ejemplo, no sé si recordamos que una vez participó el equivalente secretario de Agricultura y le dijo, no, estamos perdiendo porque nuestros productores aquí dependemos mucho de los de México. Entonces hay una relación de interdependencia. El caso del aguacate que tú dijiste. Sí, o sea, el aguacate Hass a nivel mundial es reconocido, en Europa es de lo mejor, de calidad. Entonces los productores de Estados Unidos se ven afectados. Se ven afectados. Por eso es que Estados Unidos le ha puesto barreras no arancelarias al ingreso del aguacate a Estados Unidos. Es decir, tienes que cumplir, no vas a pagar un impuesto, pero tienes que cumplir estas normas, ¿sí? Estos requisitos para que tu producto ingrese, si no, fitosanitarios. Entonces, te inventa que utilizas un fertilizante que afecta. Sí. El atún, hombre, cuando también el atún es otro caso, que ¿no? porque matan muchos delfines. Son cosas que como es el gran comprador en el mundo. ¿Qué tiene déficit comercial los Estados Unidos? Con casi todo el mundo. Yo te decía al principio, se queja de que México tiene 60 mil millones de dólares. ¿Pero por qué razones? Aclaramos la vez pasada, aquí se arman sus coches, nos mandan refacciones, le armamos un coche y se lo regresamos. Ese es el juego que tienen ellos. De acá armamos cosas de alta tecnología y se las regresamos. Pero la razón es, Hildardo, ¿sabes cuánto tiene con China de déficit? 383 mil millones de dólares de déficit comercial. Nada. Sí. El argumento que usa el presidente de los Estados Unidos para supuestamente reformar, renegociar el tratado es el déficit comercial con México. México representa el 8.9% de su déficit comercial, China representa el 56%. Luego viene la Unión Europea con el 17% y Japón Alemania y con Japón 10.6%. No, Alemania está después de nosotros. De México. Después de lo nosotros. Que yo también. Somos el 8.9% con el 56% Por eso, que es China. a lo que voy yo no es, si tú comparas los déficits que tienen, no es nada, pues. Además, si analizas los rublos con los que se queda Trump, son cosas que se arman en México, es de ellos, y se las regresamos. Sí. ¿Cuáles son el déficit que tenemos que tiene Estados Unidos con nosotros? ¿Cuál es la estructura de ese déficit? Imagínense. La industria automotriz no es nuestra. Es el 53 mil millones, es su déficit. Pero esa industria, todo es capital de Estados Unidos, Así la es. mayoría. La aeronáutica. La aeronáutica, la electrónica, la farmacéutica, la espacial, hasta la pero todo es capital norteamericano. Inclusive un carro, las tres hermanas que le llaman de Estados Unidos, hay un proceso de compra y venta, claro, de comercio, 8 veces compramos, importamos y todo con Estados Unidos para integrar y ensamblar un vehículo aquí en México. 8 veces. Y de Estados Unidos, si alguien se ha beneficiado de este proceso, es Estados Unidos. El 40% de origen, o sea, de los componentes de un carro, es de Estados Unidos. Cuando analizamos a nivel regional de los 3 países, los componentes en todo lo que se comercializa, baja a un 32%. Lo que quiere Estados Unidos es elevar esa regla de origen, rebasar más del 60%, pero de Estados Unidos, no regional. Yo creo que ahí está la discusión. Es lo que te digo, él quiere ganar. Sí. Nada más ellos, no los componentes. Cuando empezamos a ganar, así es, cuando, él no quiere ganar para los 3, sino para él. Cuando empezamos a analizar la situación del TLC, todo quería beneficio, los 6, 7 puntos, ¿cómo beneficiarse él? Claro.
Eso es lo que él plantea. Pero al final de cuentas, vamos a suponer que se beneficia con todo lo que negocia aquí en México. Y los demás déficits, ¿cómo los corrige? No es así, pues. Sí. Yo creo que muy atinadamente decía hace un rato Gildardo, es puro grito, es su forma de trabajar. No se olviden que uno de las banderas que utilizó Donald Trump en el proceso muro y esto. Era el muro y el déficit comercial con México. O sea, independientemente que no esté dentro de la lógica económica esto que está planteando este señor, bueno, es un compromiso político y es lo que él de alguna manera quiere cumplir. Como dijo ya, el muro, aunque sea con dinero de Estado, lo vamos a hacer. Y México de alguna manera lo va a pagar. Dice con reembolso, quién sabe. ¿Cómo? No entendí con reembolso, no sé Quizá le ponga el dinero que manda para acá, le va a la remesa, se refiere a la remesa. ahí le va a quitar algo. Pero fíjate, también comentando algo así fuera de tema, es también un poco de racismo de parte de él. Fíjate que lo que hizo con el alguacil, la corte lo indultó. Y aparte dice que es un héroe nacional. Hay cosas muy raras. Por ejemplo, él sigue con el proteccionismo. Y si te das cuenta, regresa un poquito para atrás, cuando Barack Obama dijo también ser proteccionista. Él dijo en varias ocasiones, consumamos los productos que fabrica Estados Unidos. De ahí empieza el proteccionismo. Y Donald Trump lo hace suyo. Y sigue insistiendo, inclusive los negociadores que tiene Estados Unidos son gente que está a favor del proteccionismo comercial. Sí. Y por eso, como decíamos al principio, aunque ya estamos cerrando este cuarto, el segundo cuarto decíamos al principio, no hubo negociación. Sí hubo alguna negociación. La negociación es que se hace una segunda reunión, se plasman otras dos más, una en Canadá y otra en Estados Unidos, y al final van a ir aflojando, hombre. No pueden estar aislados uno del otro. No se puede cerrar Estados Unidos la fabricación de sus coches baratos y con alta calidad. Yo creo que Trump se va a quedar solo. De obra. Mira cuántos asesores le renunciaron, 5 así rapidito. Y regresaron otros a trabajar con él, hombre, eso es lo de menos. Yo creo que sí, porque hay mucha gente algo ahí más allá que hemos discutido que también puede ser. Bueno, sería otro momento para negociar su reelección o no, pero sí, seguramente Trump y el libre comercio sí se va a negociar. Es una incertidumbre que queda en este momento y a raíz de esa incertidumbre que se ha manejado porque no quedó nada en claro, es probable lo que dice esta gente, los acuerdos que se hacen entre negociadores, no se ventila nada, nos quedamos callados, nadie dice nada, si quieres di lo que te corresponde a ti en el caso de México, Canadá o Estados Unidos, y hasta ahí se dio un comunicado de prensa y que se acordó que el próximo fin de mes, principio de mes, va a empezar la segunda ronda en la Ciudad de México. De ahí nos vamos a Canadá, a Ottawa, creo va a ser. Ottawa. Y luego la otra regresamos a Estados Unidos. Al final de cuentas se tienen que arreglar de alguna manera porque los acuerdos comerciales es una dinámica comercial que hay en el mundo. Y el proteccionismo como que se ha dejado un poquito de lado y quizá en algún momento regrese el proteccionismo para que tomen un respiro las economías del mundo y vuelvan a retomar el libre comercio como lo han hecho a lo largo de la historia del ser humano. Ya el filósofo de Donald Trump ya con esa postura. Sí, no, quizá en algún momento. No. Por eso yo dije, y quizá en algún momento regrese, porque toman respiro en las economías. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo sin el liberalismo económico? Muchos años. Se recuperaron las economías, regresan con el liberalismo económico en los 90. Y bueno, así, eso, digo yo, no sé si lo vayan a hacer. Eso hay una cosa que también tenemos que influye en el programa Aprendamos Economía, ¿no? Hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta que es la tecnología. Claro. Sí, el avance tecnológico viene a un ritmo bastante acelerado. Entonces, tenemos que ir sobrellevando, ¿sí? Entonces, no te puedes aislar, porque si no si no aceptas esa tecnología, te vas a quedar. Mira, los cambios son necesarios. Y hablando de tecnología, oye, los mismos mercados. Le mandó los mismos mercados te van a decir. Abel Estelles, vamos a saludarlo porque me dice, oye, su programa es internacional, les ven en Estados Unidos, ¿no? A través de internet. Yo te vi allá, me decía, les vi a ustedes en el programa. Saludos a todos los que nos ven a través de internet también. Porque sí, maestro Abel Estelles, Miguel, saludos. Allá te vi porque sí nos hemos visto a través de las redes que hay, del www.hat.tv, ahí nos ven. Entonces, saludos para toda esa gente que está en ese canal de TV UJAT. Un saludo para todos ustedes. Decía Gildardo.
No, que yo creo que esta discusión y esta polémica que se ha generado con la negociación del Tratado de Libre Comercio, aunque han agilizado para que en este año se termine, dudo que se termine, puede llegar a que Donald Trump inicie el proceso de separación. Exacto. Y lo que se está planteando como una opción es, bueno, si Estados Unidos plantea eso, ¿qué va a hacer México? Bueno, México tiene su plan B. Claro. Y su plan B, bueno, voltear hacia el sur, voltear hacia Europa, hacia Asia. Tenemos una diversidad de México tratados que no lo hemos México tiene más vuelto tratados. dinámico, pero no lo hemos Por eso, o sea, dinamizado. tiene... Pues ya vamos a hablar del próximo corte, ¿les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Y ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI. Y seguimos platicando muy así sabrosamente con Hildardo, con Bolívar, con el maestro Arturo Martínez Escobar. Maestro, este es tu programa y empecemos hablando contigo acerca de este tema interesante de los clústeres, que se ha retomado esa idea últimamente y está en el sentido, dirían por ahí los políticos, en varios gobiernos de aquí de América Latina, de México y de otras partes del mundo. Adelante, maestro Arturo. Pues yo les agradezco la invitación y qué bueno que me dan la oportunidad de platicar acerca de los clústeres. Pues nace la idea de hacer un proyecto en clúster en Tabasco porque somos uno de los estados que solamente tiene uno y el único que tiene es en tecnología de información. Pero el señor presidente de la República en su Plan Nacional de Desarrollo estableció apoyos a la agroindustria, a la agricultura, y dentro de ellos menciona en el tercer apartado sobre los clústeres, el beneficio. En el país, bueno, existen 63 clústeres, de los cuales podríamos destacar los más importantes hasta el momento, son los que marcan Nuevo León como el gran maestro de los agronegocios. Él inclusive tiene un grupo de clúster, de 12 clústeres. Ah, caray, sí. Sí, 12 clústeres. ¿En dónde está esa parte? En Nuevo León. En Nuevo León. De hecho, Nuevo León es el pionero. A partir del 2005, Nuevo León se da la tarea, ¿no? Los clústeres no son nuevos, los clústeres nacen en Europa y China los hace suyo en el 70, ¿sí? Como la pionera, como la gran industria que transforma China prácticamente. Sí, viene a transformar China, se beneficia y esto hace que las empresas logren una ventaja competitiva. Claro. Porque eso es lo que busca. Y a fin de cuentas, ¿no? ¿Qué entendemos por un clúster? Pues es la agrupación de empresas que tienen un mismo mercado, claro, y que buscan beneficiarse y que aprovechan todo el recurso humano especializado que tienen ellos. Claro. Entonces eso hace que creen un beneficio enorme. Y bueno, en el caso de nosotros, el Zagarpa dice, ¿no? Hay recursos para el sureste de la República que generen clúster. Claro, y hasta ahorita ni Tabasco, ni Chiapas, ni nadie de eso, ¿no? Ha generado un clúster. Por lo que, bueno, el clúster nos beneficiaría tremendamente, sobre todo a esos agricultores que están agrupados en asociaciones. Nos hemos dado la tarea en el proyecto de investigar las asociaciones. Una sola asociación tiene 5,000 socios. Ah, la mecha. Te puedes imaginar, ¿no? Entonces dices, si esas asociaciones se agrupan, podrían beneficiarse. Estamos hablando de asociaciones de arroz, de caña, de cítricos, de cacao, y hablando de este plátano. tema, como dices tú, ¿qué beneficios trae a la economía del lugar donde se establece un clúster, maestro? Bueno, el principal beneficio que trae es promocionar y sobre todo facilitar el desarrollo de los sectores estratégicos de las regiones. Uno es la sobrevivencia en la globalización, ese es el principal. Otro que generaría un valor agregado, disponer de un mayor poder adquisitivo, también ejercer
poder de negociación en los mercados, Claro. que no se tiene, y sobre todo acceder a esos nuevos mercados. Sobre todo porque son pequeñas empresas que no tienen casi acceso al mercado global, ni siquiera a financiamiento, dinero fresco, porque tienen problemas financieros. Entonces yo creo que como agruparse dentro de un clúster, hay muchas ventajas que estas empresas pueden tener, sobre todo en pequeñas agrupaciones, en pequeñas empresas, que hace un rato me decía 5.000 gente que pueden formar un clúster interesante, ¿no? ¿Cómo se llama? Se acaba de formar un clúster de la moda en Guadalajara. Entonces, ese clúster de la moda, diría cualquier clúster de la moda, pero ¿qué? Sí, en vestido, en calzado, en diseño. Entonces, los considera todos ellos. Y Como tiene una cadena. Sí, porque Sí, así, mira, es una agrupación de 3.000 empresas. Eso son una idea italiana. Los italianos están así, los Claro, listos, todos se agrupan. Son ideas italianas, nacen como un clúster industrial. Así es. Yo una vez veía que los grandes moditos italianos, pasaron un canal de televisión, se agrupan para comprar tela, para comprar insumos, Así es. y se reparten lo que necesitan. Y por eso la moda italiana es barata y tiene fama en el mundo. Imagínate lo que es que las empresas se agrupen, pum, 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 y utilizan un solo proveedor. ¿Qué significa esto? Compramos volumen y se reduce el costo. Claro. Entonces, claro. ¿a quién beneficia también? Al consumidor, porque reduce el costo y no vas a competir entre los integrantes. Claro que no. Sino cada quien va a vender en su especialidad como corresponda y va a utilizar el mercado y el consumidor que demanda. Pero sobre todo baja costos y eso le permite competir en el mercado. Así es. Entonces, Michael Porter, por ejemplo, nos habla de las estrategias genéricas y él nos dice que las empresas en la actualidad deben de competir por diferenciación, por costos o por segmento. ¿Qué significa entonces? Es el que crea este concepto de clúster. De hecho, él es el gurú de los clústeres, ¿no? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Cuando él determina estos tres tipos de estrategias, la diferenciación nos lleva a que tenemos que marcar la diferencia en el mercado. ¿En qué? En calidad, en costo, en lo que tú quieras. Pero ser diferente, que tú ofrezcas algo que no ofrece la competencia. Que haya una diferenciación. Que tú eres diferente. Ahí Porque puede compite- ser real o puede ser supuesta, ¿no? No, tiene que ser real, porque entonces la competencia no tiene lo que tú estás ofreciendo. Bueno, ¿y qué se necesita para que un clúster, maestro? Yo quiero formar un clúster con esta agrupación de 500 gente. ¿Qué tengo que hacer para formar un clúster? Bien, yo creo que lo que más se necesita y que Eso hemos- porque el público que quiera hacer un clúster, claro, como sí, lo que más se necesita en este caso es, bueno, las empresas que deseen integrarse, porque esto es una agrupación, no es una red, aclaro, porque hay una diferencia entre un clúster y una red, ¿no? Claro. El clúster va a beneficiar a todos sus integrantes, ¿sí? Entonces, de tal manera que lo primero que tenemos que hacer es integrarnos en este clúster para que el beneficio sea de mano de obra calificada, que es uno de los cualquiera, por ejemplo, aquí tenemos un clúster, él tiene mano de obra calificada, tú tienes tecnología y él tiene la especialización. O sea, entender el concepto de clúster. Así es. Entonces, eso nos va a permitir fortalecernos. ¿Logrando qué? Porque lo que busca el clúster es que tengamos una ventaja competitiva. Esa es la ventaja, eso. Sí, buscar la ventaja competitiva. ¿A través de qué? De la especialización. Eso, o sea, lo que yo tenga lo puedo aportar. Y Lo que no. aporta, así es. Pero me refiero a que cómo se integran, cómo se forma, me imagino que de manera legal. Eso Claro, sí, sí, o tiene sea, ciertos requisitos. si se pone Sí. Una cosa Ciertos jurídica, requisitos, ¿no? claro. Yo creo que vamos a darle la oportunidad al maestro Gildardo. Quiere hablar. No hablar, Gildardo, Adelante, caray. maestro. No, yo estoy Escuchando. Esta cátedra me ha dejado tremendo. Tan así que la duda de cómo se integra, ¿no? Pero algo Yo sirvió creo que para a mí me salen reírnos un rato, dos preguntas. Sí. ¿Qué relación hay entre un clúster y una cadena productiva? Yo creo que eso es muy importante sí. porque muchas veces se confunden Claro. esas dos concepciones. Una. Otra, en Tabasco hubo una organización que integró varias empresas. Inclusive tenía el control, lamentablemente esa organización forma horizontal. No funcionó, no se consolidó No como se un proyecto consolidó, y que inclusive fuimos ejemplo a nivel nacional con el sureste. Entonces, ¿qué me gustaría conocer la opinión, doctor, ya que andas metido en este planteamiento interesante?
Sí. Perdón que te quita la palabra, aunque tú decías el caso de los ganaderos, ¿no? Un ejemplo muy interesante de estos cuates, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? Malos manejos. Fábrica de alimentos, fábrica de leche, quesos, financiamiento, queso, carne, procesamiento de era una estructura. Y además hacían harinas, creo, de harina, por eso, alimento balanceado. La materia prima se Bueno, dos cosas, ¿no? Yo creo que no hay que alejarnos de la diferencia, porque lo que sucedió en la ganadera era una unión. Sí, una unión bajo un esquema. Jurídico. Y el clúster tiene, tú como empresa y empresas tienen cada uno sus actividades. En lo que se benefician más es en el uso adecuado de los proveedores que vamos a tener. O sea, ¿sí? la unión entre esas empresas se benefician prácticamente. Por supuesto. Ojo, yo hice la pregunta que ¿qué tú hiciste diferencia hay entre clúster y cadena productiva? Claro. Y luego hice el comentario Sí, de y los yo con ganaderos. Está hablando del clúster. Perfecto. Por eso, Regreso a la primera pregunta que hizo. A la primera pregunta, porque bueno, la segunda era esa. La primera que hacía de la cadena. De hecho, el clúster, sin la cadena de producción, pues no va a avanzar, no va a crecer. Porque tienes que conocer la cadena de producción, porque esa es la que los va a identificar a todos, ¿no? Y se hace todo un esquema, igual Michael Porter es el que señala la cadena de valor, porque bueno, ¿qué valores tienes tú? Tanto en infraestructura, en ¿cómo se llama? En logística, en proveedores, en distribución, en mercadotecnia, en ventas. ¿Sí? Entonces, sí, tienes que conocer la parte de la cadena de valor, y esa es la que va a enlazar en un momento dado al clúster. Esa es la que le va a dar la fortaleza al O clúster. sea, una producción puede ser vertical, de pe a pa, un solo dueño. Vertical. Como el caso de los ganaderos, que iba desde la carne, leche, quesos, de las harinas se hacían huesos y demás, una vertical. En el caso de los clústeres, yo lo entiendo así, es agrupar varias empresas que tenemos un solo interés y que queremos ser productivos y beneficiarnos todos nosotros. Ve el caso de la diferencia entre una y otra, ¿no? Se convierten en proveedores. Pero somos varias empresas que tenemos un mismo interés, nos agrupamos para abatir costos, compramos, como decías tú hace un rato, ¿no? Materias primas, nos beneficiamos todos y pum. Más sin embargo, una cadena de producción es la parte vertical desde el caso de los ganaderos, por ejemplo, ¿no? Carne, leche, queso y pum. Es que mira, por una sola empresa, ¿no? Una agrupación comercial, una agrupación. Este tema se inicia desde 1890 con Marshall. Marshall es el primero que plantea la aglomeración de empresas para estas ventajas. Los elaboramientos, y la cadena de elaboramiento. Y es muy polémico ese concepto, o sea, hay muchas formas de enfocarlo, pero hay algo importante. Pues se puede hablar de varias empresas. El origen del capital de esas empresas, pues se puede partir que pueden ser dueños diferentes y se puede iniciar con dueños diferentes. Por eso. Y puede terminar con un solo dueño. Así es. Y rompe, y es una estructura horizontal. Por el eslabonamiento que le llaman también. Sí, donde ya hubo un capital. Tenemos en México, que no se dice, pero varios empresarios que tienen sus clústeres. Ya dijimos que especialista para cada clúster. Oye, son especialistas, ¿no? Bueno, es uno. Regresando, seguimos platicando acerca de los clústeres. ¿Les parece? Sí, claro. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía y seguimos platicando sabrosamente con Gildardo, con el maestro Arturo. Y bueno, aquí tengo dos cosas. Una, la maestra Beatriz Pérez Sánchez, perdón, maestra, mil disculpas, felicita al programa, en especial al maestro Arturo. Gracias, maestra Betty, maestra, por llamarnos. doctora Betty, muchas gracias. Eres muy amable, maestra, como siempre, te distingues por esto. Pero hay una pregunta, maestro, que nos hace el maestro alumno de Jenner Torres, acerca de cuál es el papel que ocupan las cadenas globales de valor a los productos locales. Ya creo que comentaste algo hace un ratito, ¿no? Sí, comentaba hace un momento, ¿no? Acerca del valor que tienen las cadenas
las cadenas de valor dentro de los clústeres. Pues una cadena de valor es la que le da el sustento a la integración de todas estas empresas, ¿no? Claro. Sí, y es lo que la hace atractiva en el mercado, porque es lo que va a beneficiar y va a buscar una ventaja competitiva. Qué bien. Una pregunta más. Sí, sí. ¿Por qué, como ya estamos en la parte final, Sí. tenemos que reactivizarlo en Tabasco? Yo sí te pregunto esto de que, ¿por qué pensar la creación de un clúster aquí en Tabasco? Comentaba hace un momento, ¿no?, de los beneficios que tiene Zagarpa. A mí me llama la atención de que existe dinero suficiente para apoyar los proyectos productivos. Zagarpa dice, si tú haces clúster al sureste de la República, yo te apoyo. Entonces ahí viene la inquietud, ¿no?, de que ahí está el recurso. Tenemos que trabajar a través de proyectos de creación de clúster. Y bueno, yo tuve reuniones con las asociaciones de Cárdenas. Sí, anduve caminando en Comalcalco, en Paraíso, en donde pues teníamos que encuestar a estas personas, conocer la inquietud de ellos, porque a fin de cuentas la finalidad de ver la necesidad que ellos tienen y lo que se les puede ofrecer nos llevó a algo que es chistoso, porque nos decían, no, es que esto es político. Y le digo, no, disculpe, esto es totalmente académico, no tiene nada que ver con la política. El beneficio que queremos es para la agricultura, para los agricultores. ¿Es viable? El proyecto, como hemos tenido casi terminándolo ya, nosotros hemos visto como resultado la viabilidad muy buena de que se lleve a cabo. ¿En qué espacio no hay? Todavía no se ha pensado esto. El enfoque que nosotros le dimos fue en la zona de la Chontalpa. Primeramente lo que es Huimanguillo, Cárdenas, Cunacán, Comalcalco y Paraíso. Yo tengo una experiencia ahí en los años 70, ¿Y qué ¿no? tipo de agronegocios es lo que están planteando ahí para armar ese? Bueno, el clúster va a considerar tanto agrupaciones de asociaciones de cacao, de plátano, de cítricos, hasta los de arroz y sobre todo los de caña. ¿Para comercialización está enfocado o para agregarle valor a cada una de esas actividades? Agregarle valor a cada uno de ellos, de esos productores, de esa producción, pues, porque realmente están olvidados, ¿no? Además, la Chontalpa tiene experiencia en los años 70, ¿no? Cuando el plan Chontalpa, ¿no? Cuando Echeverría. Sí, y es una experiencia bastante interesante que está ahí. Y yo creo que hay gente que todavía vive de los 70 para acá, que están ancianos o hijos de ellos, y bueno, puede aprovecharse esta idea del... Sí, mira, y también retomando eso que señalabas tú, maestro José Juan, me tocó vivir parte de esa experiencia donde se le dieron maquinarias y equipos grandes, muy buenos, pero no se les capacitó. Y la maquinaria se perdió. Y se perdieron miles de millones ahí. La cacaotera que está en Cárdenas, ¿no? La cacaotera de Cárdenas, ¿cómo se Claro. fueron perdiendo? Qué tristeza, ¿no? Grandes cacaoteras. La chocolatera, tenemos en Catapsa, en Cárdenas, todas la destruyeron. Y bueno, no es fácil rescatar, estamos conscientes, pero bueno, a los productores tenemos que concientizarlos y hacerles ver que realmente ellos pueden aprovechar esa oportunidad de integrarse en un clúster. ¿Es viable? ¿Existen las condiciones legales, técnicas, de infraestructura y sobre todo los deseos políticos? Porque de alguna manera la autoridad del Estado, el gobierno del Estado debe tener un interés en este tipo de cosas, ¿no? Claro, aquí lo que sí es importante es que las condiciones climáticas generalmente benefician al clúster. ¿Por Claro. qué? Porque bueno, la tierra es altamente fértil en Tabasco, ustedes saben, suficientes recursos hidráulicos y bueno, la mano de obra consideramos que es suficiente, ¿no? Como 2.400.000 y tantas personas en el Estado. Así es en el Estado. Y tiene más de ciento y tantos miles de personas, 170.000 gente vive en Huimanguillo, que es la zona que tiene pensada, ¿no? Bueno, mira, Digo un poco más, digo yo no sé cuánto habrá. el segundo municipio que más habitantes tiene pues es Cárdenas. Claro. De ahí el tercero está Huimanguillo, Comalcalco. Comalcalco, luego Huimanguillo, luego Más de Paraíso, 180.000 luego personas. Cunacán. Pero No, sí estamos existen hablando, las condiciones viables estamos ahí, hablando de casi 600.000 personas. ¿En esa zona? En esa zona. En esa zona nada más. Y una característica es de que ya, por ejemplo, en el caso del cacao, se empieza a industrializar, ya se empieza a darle un valor agregado. Así es, él ya no tiene más un valor está- agregado porque está más apreciado actualmente. Pues la parte esa de valor, no de origen. Existe una idea que la inversión social
con la inversión privada, pues muchas veces no es compatible por intereses. diversos orígenes de varias índoles. Sí. En esta figura del clúster, ¿puede darse esa opción de uso de capital social y capital privado? Bueno, lo deseable, bueno, es que aquí es tripartita, se me pasó decirles, ¿no? El clúster se maneja de manera tripartita, donde interviene el gobierno, beneficia al gobierno, al sector, entra la universidad, la parte académica, que es la que capacita, y entra el productor, ¿sí? Son los tres actores en el clúster. No lo puede hacer el gobierno definitivamente, porque no está permitido, pero el gobierno apoya económicamente bajo proyectos. Financia, ¿sí? La universidad, la parte académica la hace la universidad en el sentido de la capacitación, de la orientación, del manejo de proyectos. Y el productor es el que aterriza, ¿sí? Aporta la mano de obra. Aporta la mano de obra. Entonces, la inversión privada no participa. No participa, no, aunque bueno, puede participar en un momento dado haciendo clústeres particulares también, porque sí es válido. Agruparse, ¿no? Hay el clúster de la industria automotriz, aeronáutica, entonces para que vea que son sectores privados. Así es. Maestro, ¿y tu experiencia? Sabemos que te fuiste a Chile unos días, ¿no? Una semana, un otro tiempo, estuviste por allá. Bueno, sí, mire, yo agradezco que a través de este proyecto pudimos incursionar en una estancia académica para afinar la parte final del proyecto. Conviví con la Facultad de Economía Agrícola en Chile, en Santiago de Chile, donde la verdad fui muy bien recibido y bien atendido además, y donde por la parte también aprovechar mi estancia para vincular a la universidad con esta universidad, tienen las mejores intenciones, y de hecho me decía la directora general de posgrado de la Universidad de Chile, me dice, con la que me entrevisté, me dice, doctor, me dice, aquí, cuando ustedes decidan, operamos. Nosotros operamos antes y después hacemos el convenio. Sí, o sea, y me parece, no se preocupen, nosotros le entramos, dice, y después hacemos el convenio. Primero matamos, después vemos Sí, cómo. o sea, hay matando y salando. hay la disponibilidad para hacer las cosas. Me gustó mucho. Ella es mexicana. Ah, caray. Es chilanga. Sí, y tiene 16 años allá en Chile. Y Viviendo temblores. y lo que me llamaba la atención es que me platicaba ella que, bueno, ella viene siendo nieta de Maximiliano de Hamburgo. Ah, caray, Habsburgo. Pero la verdad que es una linda persona. Ya vamos Muy cerrando este tratable. programa, vayamos concluyendo nuestro trabajo, porque ya estamos en la recta final del programa y queremos ir escuchando a ustedes sus puntos de vista finales acerca de los temas. Bolívar, Gildardo, maestro Arturo, la verdad que fue un placer estar contigo, porque aunque nos fue muchas cosas por decir, pero sí fue un placer que hayas estado con nosotros aquí, porque realmente sí hemos escuchado estos temas del clúster y sobre todo tu experiencia que hayas vivido allá en Chile y que hayas venido a gusto de lo que se trató allá, y sobre todo esas cosas que te permitieron tratar con ellos, están buscando cómo aterrizarse aquí en Tabasco. Así es. Eso es lo interesante de todo esto, no que no quede en el aire, sino que va buscando un nidito donde estar. Bueno, parece que va a ser en la Chontalpa, en esa Sí, zona de la Chontalpa. en la zona de la Chontalpa. Y eso es lo interesante de todo esto. Además, tu experiencia a la base va a ser vital pues, a la carrera de mercadotecnia, Claro. toda tu aportación que le vas a Sí, dar. claro. Bueno, Claro, y también economía. Claro, porque no están divorciadas ninguna de las carreras de economía. Van de la mano. Van de la mano todas las Claro, carreras que van de la éramos, mano. ¿no? Uno le decía a algunos compañeros, ¿dónde hace la mercadotecnia? De la microeconomía, del consumidor. Es Ignacio en nuestra carrera. Mira, es que, perdón, Vamos, sí. No. la microeconomía, la economía tiene que ver tanto a nivel macro como micro para la mercadotecnia. Así ¿no? es, O así sea, la es. mercadotecnia depende de esos dos sectores. Bueno, este tema es muy interesante, aunque viene de la década de los 90. Claro. No hemos podido aterrizarlos aquí en México, Ajá. como decía nuestro invitado. Sin embargo, yo creo que se presenta la coyuntura en Tabasco, sobre todo En este momento, en ¿no? este momento para los agronegocios. Y bueno, si hay capital social, si hay recursos públicos,
sería nada más Interesante. meternos y armar esos proyectos. Arturo, es un placer que estés con nosotros, me da gusto que hayas venido al programa. Las veces que tú quieras, está abierto este espacio para ti, para todos los compañeros de la ASEA que quieran estar con nosotros aquí platicando de economía, porque realmente es un tema interesante, como muy bien lo decía Gildardo, ¿no? Muy bien en esto, hoy se retoma la idea, y bueno, el clúster que no se ha generado aquí en Tabasco va hacia por allá. Entonces yo creo que es un programa, un proyecto interesante del clúster. Ojalá y se logre en la Chotal, porque es la experiencia vivida de los años 70 de la agricultura y la ganadería. Y bueno, ahí puede ser, ¿no? Nosotros agradecemos realmente a quienes hacen posible este programa, a todos los que están en la cámara, todos los que están allá en el máster, maestro ¿qué? Carlos y todo el maestro que están aquí con nosotros, Lorenzo, Claudio y demás. Pero solamente es un programa que se hace dinámico aquí entre nosotros y esta gente que nos atiende martes con martes. Realmente le agradecemos sinceramente que estén con nosotros aquí. Bolívar, agradecemos a todos ustedes que nos sintonizan aquí en su canal 35 de TV UJAT, en la radio UJAT, en Canal 9. Agradecemos que todos los martes estén con nosotros aquí, viéndonos y escuchando esos temas de interés. Conclusión final, maestro. Bien. 30 segundos. Bueno, pues la experiencia del maestro va a ser importante para nosotros. Y en cuanto también a lo que manejamos hace rato, la tecnología, el mercado cambia. Muy bien. Que este programa se repite los jueves de 12 a 1 y los sábados de 7 a 8. Y que nos vean de estos días. Si ya no lo Maestro pudieron Arturo, ver, finalmente. Pues gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes, la verdad es un programa muy interesante. Gracias. Hasta pronto, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.